Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Son las 7:35 aquí por Guatemala, Centroamérica. Estamos con Eduardo Antonio Redesno desde El Salvador para poder hacer una primera aproximación general sobre los resultados del proceso electoral. No sé si lo va a llamar así Eduardo. Voy a ponerme audífonos. No sé si lo va a llamar proceso electoral, pero al fin y al cabo más parecía un proceso plebiscitario del actual gobernante en El Salvador, que llamó a las urnas para que la gente vaya a votar. Pero claro, el proceso electoral en El Salvador, a esto lo voy a decir yo como abogado constitucionalista, ha sido un proceso de legitimación desde las urnas de lo inconstitucional. ¿Sí? Y los resultados han sido la premiación digamos, al acto delictivo, ¿no? De irse contra lo establecido en los artículos pétreos de la Constitución. Como ayer decíamos, no es únicamente El Salvador, también ocurrió en Honduras y también ocurrió en Nicaragua. Por lo tanto, ahí viene la pregunta. Entonces, antes de comenzar, estamos como digo, con Eduardo Redesno. Antes de comenzar, la reflexión es, ¿será que estamos entrando en el continente y especialmente en esta microrregión de Centroamérica a esta suerte de la necesidad urgente de reconfigurar los ordenamientos constitucionales, los ordenamientos institucionales, para que el sentir, la voluntad popular coincida, digamos, y obedezca a lo establecido en las normas? Porque en este momento hay un alejamiento, si no es un desconocimiento de lo legal por parte de la voluntad popular. A esa situación nos ha llevado este paisito pulgar del continente que queremos tanto, El Salvador, que por cierto, sí, es un referente en estos tiempos con el tema de la lucha contra la delincuencia. Eduardo, por favor, saluda a la audiencia. Te estamos viendo, estamos transmitiendo a través de canal de Radio Victoria, Codeca Guatemala. En Sudamérica nos están viendo a través de Rondas Campesinas del Perú, Unidad Popular, también Minc Comunicaciones Argentina, Alcarajo.org de Colombia y otros canales. Ya estamos grabando también para multiplataformas y subirlo en diferido como es YouTube. Salude por favor a la audiencia, Eduardo. Buenos días a todos que nos están escuchando. Gracias, obviamente, y también por la invitación. Bueno, creo que no, solamente como unos minutos presentándome. Gracias. Mi nombre es Eduardo Rodezno, soy de El Salvador, afrodescendiente y persona no binaria. Formo parte de la comunidad de estudios decoloniales de acá. Y pues no te equivocas con lo que estabas diciendo, Yantai. Las elecciones han servido principalmente para legitimar algo que desde la mitad de la presidencia de Bukele ya se venía pues conociendo a partir de las acciones tanto de él como por los diputados oficialistas. Eh, la concentración de poder que ha tenido desde la Asamblea, pero también en la Sala de lo Constitucional, con el cambio de magistrados al tomar posesión de la Asamblea el partido oficialista Nuevas Ideas. Y bueno, quizás ya adentrándome a la reflexión acerca de los resultados electorales, es bastante complejo el poder dar como una respuesta, ¿no? Porque a pesar de que la contabilización de votos no lleva ni siquiera el 50% a esta hora de la mañana, mucho menos en la noche, cuando Nayib Bukele ya se estaba coronando, podemos utilizar esa palabra porque fue incluso la acción que tomó en el centro histórico de la capital, cuando él ya anunciaba su coronación como presidente reelecto, lo hace principalmente por Twitter, ¿no? Las redes sociales han sido siempre su manera de responder y de gobernar. Cuando menciona que ha ganado por una gran cantidad abismal en posición con los demás candidatos presidenciales, sino que también que afirma haber ganado el 58% de los diputados en la Asamblea, una Asamblea conformada por 60 diputados, cuando ni siquiera tampoco las actas contabilizadas por diputados a la Asamblea Legislativa van por un 10%, va por muchísimo menos. ¿Qué ocurre?
La concentración de Bukele, como ya lo venía mencionando, también influyó en la toma de decisiones del Tribunal Supremo Electoral, que aquí en el país es el organismo rector supremo en la cuestión electoral. A partir de leyes aprobadas por los diputados, en los cuales también de una manera asustaba a quienes se oponían a la reelección, a la candidatura con la cárcel. Entonces, por ahí también podemos pensar de que eso se debe a que el Tribunal Supremo Electoral no se haya puesto en contra de la afirmación de la Constitucional a que Nayib Bukele sí podía reelegirse, cuando sabemos que la Constitución del país lo prohíbe. No, desde ese momento ya son elecciones fraudulentas al permitirse una candidatura eh, que no tenía ningún sentido. También desde la mañana del domingo, en las votaciones, eh, comenzaron a darse violaciones al código electoral a partir de, bueno, por el partido Nuevas Ideas, ¿no? Al estar utilizando publicidad en los centros de votación cuando el código lo restringe, de que ya no puede haber ningún tipo de publicidad o alguna alusión a los partidos que están en contienda. Esto lo viola totalmente. También hubieron muchas denuncias en donde en los centros de votación, personas que estaban llamadas a formar parte de las juntas, a las mesas de juntas receptores de votos, no se les permitió el paso a estos centros de votación porque alguien más del oficialismo ya había ocupado esos puestos. Entonces, y esas denuncias fueron muchas en distintos puntos del país. También, ya por la noche, el Tribunal Supremo Electoral aprueba que la diáspora salvadoreña pueda votar en un futuro día, en una hora que van a definir próximamente, debido a que mucha cantidad de ellos no pudieron votar en los horarios que se habían acordado en los centros de votación en los distintos países donde se encuentra ubicada la diáspora debido, bueno, justificándose en que hubo inconvenientes entre la empresa que estaba llevando la contabilización de votos electrónicos con los centros de votación por una cuestión de contratos, etcétera. Y eso creo que, que dice mucho de cómo el actual, sí, bueno, ya actual gobierno de Bukele apuesta mucho al voto y a la preferencia que está teniendo entre la diáspora salvadoreña. Es algo que incluso ha sido llevado a los medios en cómo en estos centros de votación personas afines al partido en gobierno ayudan y de alguna manera también alteran en las decisiones de las personas, principalmente personas de la tercera edad, en votar por nuevas ideas. Eh, bueno, y creo que también se puede agregar en cómo días antes de las elecciones ya se estaba viendo la manipulación de instituciones públicas, de fondos del Estado, en comprar votos. Hago esa afirmación debido a que en días antes, 2, 3 días antes del día de votación, se estuvieron entregando canastas solidarias. Aquí en el país, mientras pasábamos en la pandemia del COVID-19, el gobierno entregaba cajas con víveres a las familias y sin ningún motivo aparente, ya que la cuestión de la pandemia ha bajado, fueron entregadas también canastas solidarias. Y ya hay una conexión entre la población en que esas canastas son regalos que da Nayib Bukele, que vienen de parte del gobierno. Entonces, eh, en ese punto también estaríamos hablando de la manipulación que ya tiene Nayib Bukele sobre la conciencia colectiva aquí en el país, ¿no? Él ya se ha vuelto un referente, ya no solamente por el control que ha acumulado, sino que también por la manipulación que realiza a través de los medios de comunicación. La publicidad de Nayib Bukele es muy fuerte y a pesar de que el periodismo independiente aquí en el país ha podido sacar informes documentales acerca de la corrupción en su gobierno, no ha sido suficiente para poder hacer un contrapeso acerca de cómo los medios de comunicación trabajan a su conveniencia. Entonces, por eso también las, eh, los votos van muy inclinados a nuevas ideas, porque Nayib Bukele, utilizando la lógica, ya hizo una conexión entre si él se mantiene en el gobierno, el régimen de excepción continúa y la seguridad seguirá
reinando. Pero si él ya no es elegido, la inseguridad regresa al país. O sea, volvemos la, a la violencia que estuvimos viviendo antes. Y, y eso, no sé, Muy ahí bien, muchas sí, si gracias. pudiera. Gracias Eduardo Antonio Redesno desde El Salvador conversando, haciendo su primera reacción, la primera reacción. Es importante dos cuestiones que nos dice este Redesno. Uno, aparte de lo que de lo que ya se dijo, El Salvador vivió un proceso electoral en el marco atípico de lo que se llama la democracia, es decir, en estado de excepción. Desde el 2022-21, el país está en esa situación. Dos, porque están persiguiendo, digamos, a la delincuencia organizada. Dos, es la cuestión de, oiga, el Tribunal Supremo Electoral todavía no ha dado y no había dicho quién era el ganador, pero el presidente candidato inconstitucional y presidente en ejercicio de la República, no sé si estaba en ejercicio, pero sí es presidente, eh, se declaró ganador. ¿Y cuál era la finalidad? La finalidad es que, escuche bien esto, en estos tiempos, y tal vez antes, pero sobre todo ahora, en tiempo de redes sociales, la realidad se construye desde los medios de información o desde las redes sociales. Escuche bien eso, la realidad se construye desde las redes sociales, no al revés. Antes, la realidad construía los contenidos de lo que se van a decir en los medios de comunicación. Y entonces, aprovechándose de esta situación actual de que la realidad se construye desde los medios masivos como son las redes sociales, entonces Nayib Bukele se adelanta y dice, yo soy presidente y hay toda una euforia y la gente celebra y en ese ambiente la realidad del tribunal, en el imaginario del tribunal, pero también de la gente, al parecer que no va a ser posible negarlo y eso lo hemos visto en diferentes partes. O sea, este fenómeno comunicacional es bastante reiterativo en los últimos tiempos. Pero bien, eh, Eduardo, son las 7:47 minutos. Te dije 20 minutos, ya nos hemos avanzado ya como 10 minutos allí. La otra cuestión es, yo sé que tu reflexión es fresca y eso queremos escuchar. ¿Por qué El Salvador, supuestamente un país bicentenario, llega a legitimar desde las urnas lo inconstitucional? ¿Por qué existe ese desencuentro entre el ordenamiento jurídico y la conducta, que por cierto tendría que coincidir, ¿no?, con lo establecido en la Constitución, pero se aleja de la... Porque ¿a qué se debe eso? ¿Cómo llega El Salvador a eso? Bueno, creo que ese es un punto en el que la historia salvadoreña puede aportar mucho. El Salvador sí es un país bicentenario, pero en, no hace más de 50 años, creo muchísimo menos, porque fue en el 92, entre 79 y 92 vivimos una guerra civil que tiene un antecedente con regímenes militares hasta la dictadura de Maximiliano de las Argentinas que inició en 1930 y finalizó como por el 45, si no me equivoco. Entonces, en el imaginario popular, de alguna manera está muy asimilada a la cuestión de que el autoritarismo es una característica principal del gobierno o del que gobierna. Entonces, eh, a eso hay que agregarle que también la educación o el conocimiento acerca de la Constitución y las leyes no es algo básico en la vida cotidiana de los salvadoreños. ¿Por qué digo esto? Porque la gran mayoría de la población, incluyéndome, pasa su día a día sobreviviendo, pensando en qué es lo que va a comer, en la cuestión de la seguridad física, porque también a partir de inicios de los años 2000 comenzó la cuestión de las pandillas, grupos delictivos que operaban y dominaban territorios, comunidades específicas. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando Nayib Bukele en 2019 se lanza como presidente, su eslogan, por así decirlo, era evitar lo de los mismos de siempre. Los mismos de siempre era directamente hacia Arena y el Frente Farabundo Martín para la Liberación Nacional, FMLN, que eran los partidos que controlaban el bipartidismo aquí en el país desde finales de la guerra. Entonces, la población en general ya resentía un desencanto hacia estos dos partidos históricos debido a la corrupción en sus gobiernos, a que no solventaban cuestiones
necesidades básicas, como lo estaba mencionando ya, la seguridad física y la alimentación. Y Nayib Bukele, como ya estábamos hablando, no gobierna desde las redes sociales, opera desde las redes sociales, hace mucho el uso de la publicidad. Entonces, eh, absorbe estas dos ya, características, resentimientos que la población en general ya tenía hacia los partidos históricos y comienza a vender la propuesta de que él va a hacer la diferencia. Y claro, la población salvadoreña ha sentido la diferencia. El régimen de excepción que ya va para 2 años, hoy en marzo celebra 2 años ya de prolongación, ha brindado esa sensación de seguridad, sí, porque en los centros penales la población carcelaria asciende a casi más de 100.000 personas. Sí hay un desmantelamiento de los grupos delictivos, pero también hay muchas personas que han sido llevadas detenidas de manera injusta. Hay movimientos sociales de familiares de víctimas del régimen que hacen esas denuncias, porque son muchas. Entonces, claro, hay una sensación de seguridad por esas cuestiones, pero también ha salido a las calles más militares, más policías, que de alguna manera también recuerdan esos traumas de la guerra civil que siguen siendo muy presentes, siguen siendo heridas muy presentes en las familias salvadoreñas. Entonces, la violencia de alguna manera ha cambiado de rostro. Ya no es el pandillero, ahora es el policía o el militar. Con la cuestión de la alimentación, bueno, lo que ya mencionaba en la reflexión anterior, la canasta solidaria da esta cierta sensación de que hay una solvencia en la canasta básica, de que sí se puede lograr, pero en este gobierno de Bukele, la canasta básica ha aumentado constantemente de precio. Cada vez es más difícil poder solventarla para el grueso de la población, que es principalmente clase trabajadora, que no puede cubrir con todas esas necesidades. Entonces, eh, esta sensación que Bukele ofrece a la población, a mi parecer, es lo que ha prevalecido. Las personas no necesitan saber si esto es inconstitucional o si no lo es, si su reelección es ilegal o no lo es, porque al final del día eso no es lo que da de comer a las personas. Ese saber, ese dato no es lo que al final del día da sensación de seguridad a las personas, sino de que es lo que Bukele ya vendió a la población. No sé si Interesante, todavía... interesante dato que nos dejas. Por un lado, la gestión de miedos y deseos por parte de una persona que no sé si vivió, bueno, me imagino que vivió la guerra interna, pero no a esa magnitud como lo vivieron los que tienen 60, 70 años ahora. Y me refiero a David Bukele, que está bordeando los 40, por un lado. Y por otro lado, el tema de esto de si ustedes no me apoyan, entonces volverá la violencia, ¿sí? Y están manipulando el sentimiento del miedo y deseos de la población. Y así, Totalmente, estima- estimadas amigas y amigos, no se llega muy lejos. Con ese miedo puedes romper un ordenamiento jurídico, por más que no haya sido la representación, digamos, genuina de las mayorías, pero al fin y al cabo, eso eran las reglas que rigió al país en esos 200 años, porque, ojo, esto de la imposibilidad de reelegirse viene por lo que acaba de decir Eduardo en la parte de Centroamérica. Por mucho tiempo aquí nunca se respetó la voluntad popular, o sea, el que perdía se iba a la montaña, armaba sus montoneros, salía a atacar al que había vencido, lo sacaba del poder porque decía que yo no tengo por qué dejar el poder y entonces así es como las constituciones de Centroamérica establecieron la no reelección para garantizar la alternancia en el poder y evitar fenómenos como Ubico u otros, ¿no? Que por mucho tiempo se enquistaron en el poder en nombre de la democracia, en nombre del desarrollo, del progreso, etcétera. Finalmente, Eduardo, son 7:55 para ir concluyendo esta conversación que generamos desde Guatemala país. Síganos en www.radiovictoriagt.com, pero también en nuestras redes sociales, pero también en las redes sociales de Minca Comunicaciones, Rondas Campesinas del Perú, Villa La Soberana, Codeca Guatemala,
y también las redes de Radio Victoria, estos y otros contenidos que vamos generando. Para concluir, estimado Eduardo, ¿cuáles son los principales desafíos que tiene el gobierno salvadoreño en este momento? Obviamente, los miedos se pueden gestionar por un tiempo, pero cuando ya desaparece el miedo y se siente ya el ambiente de la sensación de la seguridad, como es como se está sintiéndose supuestamente en este momento en El Salvador, la gente va a empezar a exigir otras demandas, otras necesidades. ¿Cuáles son los principales desafíos que tiene el gobierno, el nuevo gobierno inconstitucional de El Salvador? Bueno, por ya lo que estabas mencionando, iba uno, que de lo que iba a comentar, de hecho los traía anotados. Eh, Estas reelecciones, bueno, este nuevo periodo presidencial de Bukele ya carga consigo la sombra del fraude. ¿Por qué? Bueno, aunque lo intente negar, la reelección es ilegal de por sí. Mencionaba ya el esfuerzo de medios de comunicación independientes en estar realizando documentales, informes acerca de la corrupción entre los funcionarios ya de este gobierno de Nayib Bukele, que al final del día sí están haciendo sí están haciendo una labor de conciencia sobre la población, no a la escala en la que operan los medios oficialistas, que incluso tienen hasta un canal y un periódico, pero hay a- hay un despertar de conciencia, al menos entre algunas personas de la población. Y eso es muy importante porque esto también, poco a poco también va a ir despertando más el desencanto de más y más personas. Lo que vos mencionaste es cierto, esa sensación de seguridad, esa sensación de que la comida alcanza, incluso su popularidad, no va a durar para siempre. Eso va a ir cayendo poco a poco. Eh, Ese por un lado, ese desencanto creo que va a ser uno de los principales retos porque va a ir en aumento. Otro, y creo que este también es muy importante, es la presión por los movimientos familiares de presos inocentes que ya estaba mencionando, pero también la movilización de movimientos ambientales. ¿Por qué menciono esto? Porque, bueno, no sé si ya habrán escuchado, aquí en el país está el movimiento MOVIR, Movimiento de Víctimas de Régimen de Excepción, que desde su inicio está haciendo esta gestión de poder apoyar a las familias de personas inocentes que han sido detenidas por el régimen, que no han tenido ni siquiera un proceso legal y que, bueno, ya llevan meses detenidas sin ningún avance en sus casos porque no se puede, no hay pruebas que presentar porque no han hecho ningún delito. Y esto creo que viene en aumento. El régimen de excepción de prolongarse va a aumentar más eh, esa necesidad de las personas de reclamar por sus familiares que han sido detenidos. Y con lo de los movimientos ambientales, creo que también va a ser uno de los desafíos que va a tener este gobierno, debido a que bueno, por medio del Ministerio de Medio Ambiente se han dado permisos ambientales con mucha facilidad a constructoras aquí en el país. Pero también, y este dato creo que es muy importante mencionarlo, con la aprobación de la minería a cielo abierto o la minería Cerro Blanco en Guatemala, eh, casi se tiene asegurado que eso va a llevar a la contaminación del río Lempa. El río Lempa es un río que comparten los países de Guatemala, Honduras y El Salvador. Y aquí en El Salvador, el trayecto del río abastece de agua a una gran cantidad de la población. Su contaminación va a llevarnos a una crisis hídrica que el gobierno no va a poder solventar. Entonces, eso también esperamos que genere ese malestar, esa movilización hacia el gobierno, que aumente incluso las demandas de este, porque si de por sí, bueno, imaginemos este escenario, el río Lempa contaminado, desabastecimiento hídrico, los mantos acuíferos del país arrasados por estas mismas constructoras a las cuales se les están dando permisos. El panorama, a mi parecer, no pinta muy bien en ese punto. Y el último es, es el descontento
que se va a generalizar por el encarecimiento de la vida aquí en El Salvador. Por estos procesos de gentrificación, pero también de turistificación que se están dando. En su presentación de la noche, Nayib Bukele mencionaba que abría las puertas a los extranjeros que vinieran, que invirtieran, y eso ya está ocurriendo. O sea, principalmente aquí en el país, en las playas de El Salvador, por ejemplo, en este su proyecto de Surf City, ya fueron desalojadas comunidades que vivían cerca de esta zona y sus territorios fueron tomados para poder construir esto. Y esto es parte de estos procesos de gentrificación que creo que se están volviendo muy observados en Nagayala, Latinoamérica y el Caribe, debido a estos nómadas digitales que cada vez están migrando más, viendo que la capacidad de vivir en estos países es mucho más barata y pues su estancia también encarece la vida de los locales. Y no solamente es algo que se está viendo en las playas, sino que también muy recientemente en el centro histórico del país fueron desalojados vendedores informales, que era su único medio de subsistir, criminalizados también por los cuerpos de seguridad municipales para que no pudieran ubicarse en el centro histórico y el centro histórico sea abierto principalmente a que sea visitado por gente que tiene las capacidades adquisitivas, algo a lo que el gobierno está apostando mucho. Entonces, esto creo que también va a, va a generar cierta respuesta por la población. Muchas gracias, Eduardo Redesno, desde El Salvador, haciendo una lectura general a raíz de este proceso electoral bastante sui generis, con un candidato inconstitucional como fue Nayib Bukele, y con una autoproclamación antes de la expresión de la voluntad del ente organizador, el Tribunal Supremo Electoral, como presidente ganador con amplia mayoría. Hablaban de 87% de votos a favor de Bukele y 58 de los 60 nuevos escaños del Congreso a favor de Bukele. En tiempos de estado de excepción, pues Salvador fue convocado a las urnas y terminamos esta reflexión, amigas y amigos. Por más que estemos en una situación difícil, no podemos tirar al trasto las normas con las que hemos comenzado a existir como estados y como, digamos, si acaso sociedad, como es lo que ocurre con este tema de la Constitución, por lo pusieron al trasto, y sobre todo cuando no hay una voluntad política de reorganizarse jurídicamente para un nuevo marco constitucional. Y Bukele dijo, no es necesario hacer reforma a la Constitución. Por supuesto que, señor Bukele, sí es necesario hacer una reforma. Si la gente quiere reelección, pues hay que establecer en la Constitución reelección. Porque si la Constitución dice no hay reelección y usted impulsa como presidente a la reelección en contra de la voluntad de la Constitución y también la gente lo apoya, entonces lo que está haciendo es premiar el delito contra la Constitución, ¿sí? Promover un acto delictivo. Y en este momento, el argumento jurídico podría ser nadie debe obediencia a un gobierno usurpador o ilegítimo o ilegal. Y entonces la gente se puede levantar, caos que se puede armar en una situación donde no hay mínimamente un respeto a las normas establecidas. Muchas gracias, amigas y amigos. Son las 8:03. Cerramos de esta manera esta transmisión que hicimos desde Radio Victoria, la voz de los pueblos. Gracias, Eduardo. Gracias, amigos. Hasta la próxima. Chao, chao.